13º y último día contemplamos la presentación del niño Simeón y Ana poniendo en valor la ancianidad y su sabiduría. Las promesas de Dios siempre se cumplen. En cada página de la Biblia podemos observar y reflexionar acerca de cada situación que vivimos y experimentamos en nuestro camino de fe. Grandes acontecimientos que nos sirven de referente para hacer frente o sobrellevar cada vivencia personal. Muchos de ellos nos hacen sentir identificados y nos inspiran para buscar a Dios en todo momento. Hay personas en la Biblia que tenían claro lo que querían alcanzar y su enfoque en esas metas los llevaron a ser los grandes personajes de la historia. Pero hay algo que tenían en común: eran guiados por el Espíritu Santo. Personas abiertas a la voz de Dios, que clamaba en sus corazones. Un ejemplo de estos personajes son el anciano Simeón y la profetisa Ana, quienes a su avanzada edad esperaban ansiosos la venida del Mesías y nunca perdieron sus esperanzas. Comprender la escena profética de Lucas nos ayuda a ser más conscientes de lo que significa esperar y perseverar en la venida del Señor. En la Biblia relata que transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José debían llevar al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Había un anciano en el templo de nombre Simeón, que vivía en Jerusalén. Era un buen hombre que respetaba a Dios y sus leyes. Ansiosamente esperaba ver cómo Dios salvaría a su pueblo. El Espíritu Santo estaba con él y le había mostrado que no moriría hasta haber visto al Mesías prometido del Señor. Simeón era un hombre justo, piadoso y que esperaba la consolación de su pueblo. Era hombre justo como San José, porque vivió en y de la palabra de Dios. Vivió en la voluntad de Dios y con su espíritu. Era piadoso, porque vivía en una íntima apertura personal hacia Dios. Y esperaba la consolación de su pueblo, porque vivía enfocado en el bienestar de los demás. Por eso, al tomar a Jesús en sus brazos, supo que el Espíritu de Dios, el Paráclito, el Dios Consolador, estaba en este niño, y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz». Y exclamó: «Jesús es la luz para alumbrar a las naciones, y existe para la gloria de su pueblo». Las palabras de consuelo del profeta están dirigidas a un pueblo atemorizado, al que se le anuncia una ayuda mediante el poder salvador de Dios. Luz para alumbrar nuestro camino y el de todos los pueblos, y consuelo ante todo lo que nos angustia y atemoriza, ante todo lo que acontece. Luego predijo solo a la Virgen, que participaría en el destino de su Hijo, inspirado por el Espíritu Santo, y le anunció: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Estas palabras predijeron un futuro de sufrimiento para el Mesías. En efecto, sería el signo de contradicción, destinado a encontrar una dura oposición en sus contemporáneos. Pero Simeón une al sufrimiento de Cristo la visión del alma de María, atravesada por la espada, asociando de ese modo a la madre con el destino doloroso de su hijo. Así el profeta anciano, a la vez que pone de relieve la creciente hostilidad que va a encontrar el Mesías, subraya las persecuciones que esa hostilidad tendrá en el corazón de la madre. Ese sufrimiento materno llegará al culmen en la pasión,
cuando se unirá a su Hijo en el sacrificio redentor. Ese mismo día había también en el templo una profetisa viuda y su nombre era Ana. Su esposo había fallecido apenas 7 años después de que se habían casado, y ahora ya tenía por lo menos 84 años. Había pasado todo ese tiempo yendo y viniendo al templo, día y noche adorando a Dios allí, con ayunos y oraciones. Ana se sentía en el templo como en su casa, se sentía a gusto y segura en las cosas de Dios, como un niño a gusto y seguro en los brazos de su padre o de su madre. Aguardaba con fe y esperanza la venida del Salvador. Era una mujer piadosa y colmada por el Espíritu. La piedad es esa disposición habitual que nos abre a un amor confiado a Dios y nos lleva a transmitir esa felicidad y gozo que nos llena el espíritu. La piedad nos da un espíritu de hijos para con Dios y desde este espíritu de hermanos para con los demás, de padre para con los pequeños y de entrañas de compasión para con los que tienen necesidades y penas, y una tierna inclinación para socorrerlos. Ana, al ver a Jesús, alababa a Dios por enviarles a quien Él les había prometido. Ella no podía parar de hablar acerca de este niño especial a todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. María y José estaban maravillados por lo que Simeón y Ana decían. Pensaron acerca de esas palabras especiales mientras regresaban a su hogar. Mientras tanto, el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Tanto Ana como Simeón eran movidos por el Espíritu Santo. El Evangelio dice que esperaban la venida de Dios cada día, con gran fidelidad, desde hacía muchos años. Quizá estaban también un poco resignados ya a morir antes, pero esa larga espera continuaba sin embargo ocupando sus vidas, y no tenían otro compromiso más importante que el de esperar al Señor. Eran 2 ancianos expectantes sin dudas de las promesas de Dios, y que ofrecían la acción de gracias de 40 generaciones a ese niño que acababa de nacer, y confiaban definitivamente en la historia de la salvación que había llegado a su punto cumbre. Los ancianos Simeón y Ana eran testigos de la memoria del pueblo. Transmitían las promesas y las esperanzas a las nuevas generaciones. Y como ellos, hoy en día tenemos muchos ancianos que saben mirar más allá de lo que ven sus cansados ojos. Quizá muchos los toman por anticuados o atribuyen sus palabras y consejos a los achaques de la edad. Muchas veces hacemos oídos sordos a nuestros ancianos como Simeón y Ana y pasamos por alto lo esencial de la vida, que es buscarte, esperar tu venida y amarte, Señor. Dios los sostuvo en la esperanza y respondió a sus anhelos. Les llegó el día del consuelo y vieron a su Redentor. En ellos se hicieron realidad las promesas. Por eso no existe duda alguna de que Dios siempre cumple lo que promete y tiene una misión concreta para cada alma creada. Lo demuestra en cada relato de la Biblia y siempre nos deja el mismo mensaje: creer y perseverar en la fe. Hoy hay muchos ancianos como Simeón y Ana que asisten a los templos y se sienten como en casa, rezan por los demás y colaboran con los más necesitados. Dedican su vida a Dios y se sienten útiles y con un gran gozo en su corazón de poder transmitir su fe y su esperanza en el Señor. Debemos escuchar la voz de quienes con sus años de experiencia nos transmiten sus enseñanzas y nos guían en el camino de la fe.
No hay futuro sin este encuentro entre ancianos y jóvenes. No hay crecimiento sin raíces y no hay florecer sin crecimiento espiritual. Jamás hay profecía sin memoria, jamás memoria sin profecía. Es siempre un encontrarse entre ambas generaciones lo que hace que caminemos firmes en el camino de la fe. Sepamos buscar en nuestro corazón, como Simeón y Ana, la presencia de Dios y llegar felices y en paz al final de nuestras vidas y no pasarnos la vida enfocados en cosas externas y pasajeras sin abrazar a aquel que permanece. Pidamos a Dios que como Simeón y Ana podamos transitar nuestra vida como un camino hacia Dios. Caminar que requiere un esfuerzo constante y consciente de una meta deseada. Encontrar la presencia de Dios en nuestro corazón con una motivación clara, su inmenso amor y una entrega generosa del día a día, confiando en su divina providencia. Como a Simeón y Ana, permitamos que el Señor pueda manifestarnos a través de Jesucristo su amor insondable y misericordia eterna. Dejémonos guiar, pues, por su Espíritu Divino, que santifica a todo aquel que lo busca con sincero corazón. Amén. En el templo te esperaba aquel hombre justo y sabio, a quien el Espíritu de Dios reveló tu santo nombre, a quien una voz del corazón dijo que eras el Cristo, Redentor, Salvador. Presuroso anunciaba lo que tanto había guardado en su noble corazón. Tú serás el Mesías, y era tu madre muy serio señalaba. Dura espada atravesará tu alma, María, pues él dará su vida para salvar los corazones. Ahora puedes, Señor, según tu querer, dejar que este siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos el misterio de tu salvación, la que has preparado a la vista de todos tus pueblos. Ilumíname para poder dar gloria a tu cruz. Preguntas para reflexionar. ¿Qué quiere mostrarnos Dios a través de quienes dedican su vida con gran gozo a transmitir su esperanza y su fe? ¿Qué es tan fuerte e irresistible en el interior de muchas personas que los mueve a asistir asiduamente al templo? ¿Qué nos quiere decir Dios acerca de nuestra actitud hacia los ancianos hoy en día?